Reproducción celular. La reproducción es uno de los procesos más importantes de todos los seres vivos. Lo mismo que los animales o las plantas, las células también se reproducen. A partir de células madre, se originan células hijas. En la reproducción, la célula madre transmite a las hijas la información genética necesaria para su funcionamiento. Dicha información está en el ADN del núcleo. En el momento de la reproducción, las moléculas de ADN se duplican y condensan en hebras, formando los cromosomas de las células hijas. Todas las células de los individuos de una misma especie, con la excepción de las células sexuales, tienen el mismo número de cromosomas, por ejemplo, 46 en el hombre. El proceso en el que una célula se divide en dos idénticas a ella misma se llama mitosis. Primero se produce la separación de los cromosomas en dos grupos iguales y después se realiza la división celular. El proceso de la meiosis es más complicado. En él, a partir de una célula madre, se obtienen 4 células hijas, cada una de ellas con la mitad de los cromosomas que la célula madre. Las células sexuales se forman con este tipo de reproducción para evitar que el número de cromosomas se vaya duplicando en cada generación. De esta manera, al unirse las células sexuales, los nuevos individuos tienen el mismo número de cromosomas que sus padres. Acceso a resumen. Las células son unos organismos tan importantes como diminutos. De hecho, la mayoría son invisibles a simple vista. Por eso, para su estudio, es necesaria la utilización de microscopios. Casi todos los seres vivos son células o están compuestos de ellas. En los organismos superiores se organizan en grupos con funciones diferentes formando los tejidos. En el hombre, por ejemplo, las células musculares son alargadas. Las neuronas o células nerviosas son estrelladas y tienen largas prolongaciones. Los virus no son células porque no tienen núcleo ni cromosomas. Las bacterias tampoco tienen núcleo y sus cromosomas están dispersos en el citoplasma sin orden aparente. Pero otras células tienen un núcleo bien definido en cuyo interior se encuentran los cromosomas que contienen el material genético y controlan todo el funcionamiento celular. Dirigida por su núcleo, la célula se comporta como una fábrica. En su interior hay una serie de aparatos o departamentos que se encargan de las funciones celulares. Como los seres superiores, unas células realizan la fotosíntesis y otras necesitan compuestos orgánicos. Por ser seres vivos, las células también se reproducen y lo hacen de distintas formas. La mitosis es el proceso de reproducción en el que una célula se divide en dos idénticas con el mismo número de cromosomas que la célula madre. En cambio, en la meiosis, cada célula se divide en 4, cada una de las cuales tienen la mitad de cromosomas que la célula madre. Este tipo de reproducción celular se utiliza para la formación de las células sexuales. Cuando se unen las dos células sexuales, se restituye el número de cromosomas y se transmiten los caracteres genéticos de generación en generación.